Muy buenos días a todos. En esta oportunidad estamos con el doctor Rafael Nieto Loaiza, político colombiano bastante importante en la escena política del país. Entonces, lo primero que quiero decir es agradecerle, doctor Rafael, por esta oportunidad, por esta charla que nos concedió. La verdad, hace mucho tiempo quería hacerle esta entrevista. Es bastante importante, me parece, tocar distintos temas. Entonces, lo primero que quiero es que se presente usted, que nos diga quién es Rafael Nieto y que nos diga, sí, quién es Rafael Nieto. Guillermo, muchas gracias por la invitación y por la entrevista y felicitaciones por esta iniciativa de traer a estas conversaciones virtuales a distintas personas que puedan resultar de interés para los que nos siguen en las redes. Yo soy abogado y socioeconomista, nací en Bogotá, pero me defino como un sancocho nacional porque tengo abuelos alrededor de todo el país, abuela payanesa por un lado, el otro abuelo paterno muy bogotano, y del lado de mi madre, abuelo samario de origen guajiro, y una abuela que además era de origen santanderiano, de manera que al mirar una cosa y otra, creo que si bien nací aquí, soy de alguna manera el resultado de distintas influencias regionales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Mis áreas de especialización son el derecho internacional público, el derecho constitucional, los derechos humanos. He sido empresario y consultor empresarial, miembro de distintas juntas directivas, presidente de algunas compañías, incluyendo multinacionales, consultor del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas, en temas de seguridad, justicia, responsabilidad social corporativa, y un opinador. Mi columna hoy por hoy es la más publicada en el país. En casi todos los diarios regionales la publican y además más de 2 docenas de páginas web. Y acostumbro a participar en los programas de debate que hacen en la televisión y en la radio las grandes cadenas nacionales. Perfecto. Me gustaría, digamos, entrar en la parte, en diversos temas que me gustaría tocar. En primer lugar, lo que quisiera comenzar analizando con usted es cómo le parece que ha sido el manejo de la pandemia del país, el manejo político que le ha dado, por ejemplo, el presidente Duque con respecto a otros países, específicamente en Colombia, también el manejo de Claudia López en términos generales. ¿Cómo cree que ha sido el abordaje que ha tenido Colombia con respecto a la pandemia? Yo creo que la respuesta del presidente en relación con la pandemia ha sido oportuna y pertinente. El primer caso confirmado de contagio en el país se tuvo el 6 de marzo, una turista colombiana que volvía de Italia. El 11 de ese mes la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y el 24, apenas unos días después, el presidente Duque decretó cuarentena general hasta el 13 de abril. A partir de entonces ha ido prolongándola en distintos momentos y a partir de mediados de mayo empezó a poner en reactivación distintos sectores de la economía. Yo creo que esa cuarentena tenía un doble propósito, Guillermo. Tenía por un lado la idea de que la tasa de contagio no se disparara y causara el colapso del sistema de salud, y por el otro lado buscaba darle tiempo a ese sistema para prepararse para manejar de forma adecuada la crisis. Yo diría que con la información pública disponible parece que ambos propósitos se han cumplido. Lo primero que tendría que decir en este punto es que no hay que equivocarse con la cifra de contagio. La gente se alarma un poco cuando ve que las cifras de contagio van creciendo y se cuentan ya para un par de docenas de miles. Eso no es en realidad lo que termina generando riesgo para la población. Más en un virus del que sabemos casi el 95% de las personas que se contagian solamente presentan síntomas leves o son asintomáticas. Luego, la cifra total de contagiados no afecta al sistema de salud. Son ese 5% que tienen síntomas
severos y que tienen que ser hospitalizados, y los que presentan síntomas críticos y tienen que ir a las unidades de cuidados intensivos, esos son los que son preocupantes, porque de ahí es donde finalmente se generan los fallecimientos, por un lado, y porque son estos pacientes los que pueden generar el colapso del sistema de salud. Si aumenta de manera muy rápida el número de pacientes con síntomas severos o críticos, el sistema de salud se ve rebalsado en su capacidad, colapsa, y en el colapso se producen muchas muertes. Fue lo que le pasó a la Lombardía y al norte de Italia, fue lo que pasó en España, fue lo que pasó en Nueva York. Lo que hay que evitar, por tanto, es ese pico en el cual los pacientes severos y críticos llegan muy rápidamente al sistema hospitalario y terminan colapsándolo, porque eso es lo que genera fallecimientos. Además, habría que decir, Guillermo, que el número de pacientes contagiados es ciertamente incierto. La cifra que nos dan es el número de pacientes contagiados testeados y que resultaron positivos, que es una cosa distinta. La inmensa mayoría, el 95% de los contagiados por COVID, no acude al sistema de salud y no lo testean. Y sobre todo en confinamiento, tiene muchas menos posibilidades de ser verdaderamente testeada. En todo caso, insisto, esa es una cifra que no es la que nos debe preocupar fundamentalmente. Lo que tiene que preocuparnos es lo que estresa el sistema de salud, que son los hospitalizados y en particular los que deben ocupar unidades de cuidados intensivos. Yo no tengo las cifras de hoy, pero les puedo dar unas cifras rápidamente. Lo que teníamos, lo recuerdo porque di una conferencia sobre este tema ayer, lo que teníamos ayer, había en ese momento apenas, y yo creo que ese es un dato que es importante, apenas teníamos ayer en todo el país 335 personas que tenían COVID, que estaban en unidades de cuidados intensivos. Nada más. Solamente eso. Y teníamos, déjenme acordarme de la cifra, en 1.590 o 1.591 personas hospitalizadas. Si consideramos que había 6.286 unidades de cuidados intensivos del país a 26 de mayo, esta es una cifra que da el ministro de Salud, o corrijo, es una cifra que el tiempo le atribuye al ministro de Salud en un informe de ese día, pues uno lo que tendría que decir es que a estas alturas todos los pacientes COVID están ocupando solamente el 5.3% de las unidades de cuidados intensivos del país. Nada más, el 5.3%, es decir, hay un 94.7% de unidades de cuidados intensivos que no están siendo ocupadas por pacientes COVID. Alguien puede decir que esa cifra tiene un defecto y tiene razón, en el sentido de que una cosa son las unidades totales de cuidados intensivos que hay en el país y otras las disponibles. Yo no sé cuál es la cifra hoy, 5 de junio, de unidades de cuidados disponibles en el país, Guillermo. Lo que yo sí sé es que el 4 de mayo el ministro de Salud decía que en ese momento había 22.540 camas de hospitalización disponibles para pacientes COVID, que se habían además liberado con ese propósito, y 3.289 camas de unidades de cuidados intensivos. Me ha aprendido mucho la cifra porque las he tenido que usar en distintas ocasiones a lo largo de todos estos meses. Es decir, si uno mira las cifras de pacientes COVID en comparación con las hospitalizaciones liberadas y las UCI liberadas, pues la verdad es que solamente se están ocupando el 10.2% de las UCIs liberadas para pacientes COVID y el 7% de las camas de hospitalización liberadas. Un 90% de disponibilidad en UCIs, un 93% de disponibilidad en camas. Uno tiene que afirmar a partir de eso que no hay riesgo de que el sistema de salud colapse, Guillermo, en las cifras actuales. Con advertencias. ¿Cuáles son las advertencias? Hay unas zonas del país específicas, unas ciudades que sí tienen un crecimiento mayor y una ocupación mayor. Leticia, Cartagena, Tumaco, Buenaventura. Villavicencio ya finalmente lo controló. Bogotá se puede enredar, pero todavía tiene espacio suficiente. Hay que hacer un trabajo de carácter focalizado. Y sin duda hay que tener especial cuidado con algunas poblaciones
que son especialmente vulnerables, el personal médico y sanitario, al que hay que entregarle todos los equipos de protección personal, los equipos de bioseguridad que son indispensables, los ancianatos, las cárceles, las estaciones de policía y el personal de las fuerzas militares, que en otros países no tiene riesgos, pero que en el caso de Colombia sí, porque nuestros soldados están en la calle sistemáticamente, y los supermercados. Y ahí hay que hacer unos trabajos importantes. Pero insisto, en términos generales y sin perjuicio de que hay unas zonas del país que sí tienen más dificultades, en general uno tiene que decir que la cuarentena funcionó y que no hay riesgo de colapso del sistema de salud y que además estos niveles de ocupación de las unidades de cuidados intensivos van a bajar en la medida en que lleguen los 2.817 equipos de ventilación que ha comprado el gobierno. Eso es un anuncio público. Dicen que ya llegaron 196, están para llegar en junio y julio un número sustantivo adicional, y esos equipos de ventilación van a aumentar el número de unidades de cuidados intensivos disponibles. Hay otro dato positivo, y es que en las próximas semanas debería el INVIMA estar aprobando la producción de equipos industriales por parte de la Universidad de Antioquia, la Escuela de Ingeniería de ese departamento y la Universidad de La Sabana, que han desarrollado unos prototipos de ventiladores nacionales que nos dan enormes ventajas. No tendríamos que depender de los ventiladores internacionales, que están mucho más caros ahora de lo que estaban antes y además son muy escasos. Primero, que hay que importar. Segundo, tercero, que además no sabe uno en qué puesto de la lista de espera para la entrega de esos ventiladores lo ponen. Y finalmente, que son muy caros. El gobierno compró a $22.000 cada uno de esos ventiladores. Aquí la producción nacional nos da soberanía, nos da independencia, nos permite recortar los tiempos y además abaratar de manera sustantiva los costos, porque se supone que estos ventiladores de estas universidades van a costar alrededor de $3.000 cada uno, una rebaja sustantiva en comparación con los 22.000 con la que se compraron. Y ese es un primer dato que es muy importante. Digamos, lo que uno ve es que las unidades de cuidados intensivos y las camas de hospitalización tienen todavía espacio más que suficiente para soportar un aumento en el número de personas que acudan al sistema hospitalario. El segundo dato es la tasa reproductiva. La tasa reproductiva es la famosa RO, es el mecanismo que usan los epidemiólogos para medir cuántas personas puede contagiar un solo paciente y también para estimar la velocidad con que una enfermedad contagiosa se propaga al interior de una población. El ministro dijo el 21 de abril que en Colombia la tasa era de 2.5 al principio de la crisis y que, comillas, me acuerdo perfectamente la expresión, hoy nos acercamos al valor de 1. Es decir, que hacia mediados de abril, hacia el 21, que fue cuando hizo esta declaración el ministro, una persona contagiaba 2.5 más y que ya para esa fecha contagiaba alrededor de 1. No sabemos la cifra exacta, pero si nos llegamos al 1 o bajamos, básicamente la enfermedad está controlada. Lo que quiero decir en todo caso es que, en palabras del ministro de Salud, la tasa RO es una tasa que en Colombia también tiene un comportamiento muy positivo. Y lo último es la tasa de mortalidad comparada por 100.000 habitantes. Es decir, cuántos muertos produce el contagio en relación con el número total de habitantes que tiene el país. También para ayer, no tengo las cifras de hoy, la cifra en Colombia era de 2.1 por 100.000. Si ustedes quieren, 20.1.2 por 1.000.000 de habitantes. Hagámoslo fácil. Estas son cifras del Johns Hopkins, que hace una medición permanente. 2.1 por 100.000. Recuerdo muy bien que la de Alemania era 10.4, la de Brasil 15.5, México 9.3, Perú 15.3, Ecuador 20.4, Bélgica tenía 83, Gran Bretaña estaba en 60, en fin. Nosotros tenemos 2 por 100.000, muy por debajo de las tasas europeas, muy por debajo de las tasas de otros países. Cuando miramos la tasa por 100.000 habitantes de 2.1 fallecidos, la tasa RO y el número de ocupación, uno tiene que llegar a la conclusión, Guillermo, de que en materia de salud pública la crisis está fundamentalmente...
voy a poner de otra manera. La cuarentena cumplió su propósito de evitar que se disparara la tasa de contagio y colapsara el sistema de salud. Y eso merece todos los aplausos. Donde yo sí creo que hay muchas dificultades es en la economía, y ahí sí me parece que el presidente exageró la nota. Yo creo que a fines de abril, a principios de mayo, tendría que haber hecho un ejercicio verdadero de reactivación de la economía, tendría que haber abierto finalmente, cumplido el propósito de la cuarentena y haber apostado de fondo por unas campañas de educación ciudadana para que todos entendamos que el autocuidado, Guillermo, es la clave del cuidado de los demás. Y que aquí lo que se requiere para poder convivir con un virus mientras que haya vacuna, que es la única manera de controlar de manera definitiva el virus, no hay otra. Bueno, lo que tenemos que hacer para convivir con el virus mientras que aparece la vacuna es tener higiene personal, sobre todo lavado de las manos, muy juicioso, distanciamiento social, mantener los 2 metros, evitar el contacto directo con otras personas, saludarse de beso, de manos, de abrazos, y mucha disciplina y uso de tapabocas. Y con esos 4 elementos, yo estoy seguro de que el país puede recuperar la economía y tener bajo control de alguna manera este virus. No se hizo y las consecuencias de no haberlo hecho a tiempo, en mi opinión, han sido desastrosas para el sistema económico. Muchas gracias por la respuesta. Justamente eso que usted menciona sobre el tema económico me llama especialmente la atención, teniendo en cuenta el manejo de la cuarentena, que otros países, sin embargo, no han decidido hacer cuarentenas y han preferido justamente tratar de manejarlo de una manera un poco más, menos centrada en que las personas no salgan y que no tengan contacto. O sea, por ejemplo, está el caso de Estados Unidos. Estados Unidos no tuvo, digamos, una cuarentena tan organizada, al menos no por parte del presidente, y las tasas de muerte en Estados Unidos son bastante altas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Brasil. Entonces yo quiero que, digamos, ¿cuál sería su opinión sobre el manejo que ha dado Estados Unidos y otros países que no han puesto una cuarentena, digamos, tan severa como la colombiana o como la de otros países europeos? Pero hay que tener cuidado porque hay varios estados en los Estados Unidos, Guillermo, que sí tuvieron cuarentenas severas. En California, por ejemplo, incluso en el mismo Nueva York, en un momento dado se entró en una cuarentena muy fuerte y Sí. aún así tienen tasas de mortalidad que son relativamente altas. Pero ojo, hay que tener cuidado. Uno no puede medir las tasas de mortalidad en números absolutos, tiene que hacer la tasa de mortalidad comparada por 100.000 habitantes, y la de Estados Unidos es 32.8. Bélgica tiene 83.4. Gran Bretaña tiene 59.9, yo le dije 60, para redondear. España, le conté, tiene 58 muertos por 100.000 habitantes. Italia, 55.6. Francia, 43.2. Estados Unidos, 32.8. Está todavía muy por debajo de las cifras de mortalidad de los países europeos. Yo creo que ese es un primer dato que vale la pena tomar en consideración. Sí. El segundo es que hay países que no tuvieron confinamiento prácticamente y que tienen unas tasas de mortalidad muy bajitas. Singapur, Hong Kong, Corea tuvo unos confinamientos claramente localizados, lo mismo que Japón, pero no tuvieron estas cuarentenas eternas que hemos tenido nosotros en Colombia. Y sus tasas de mortalidad son muchísimo inferiores a las tasas de informalidad, de mortalidad que han tenido otros países como los que yo les estoy señalando. Luego aquí hay que tener especial cuidado. Uno no puede mirar solamente las cifras de muertos totales, porque no le dan un indicativo real para poder comparar. Lo que tiene que hacer es lo que hace el Johns Hopkins Institute, que es el centro de investigaciones de research sobre el coronavirus del Johns Hopkins. Tiene una tasa que uno puede ir a buscar todos los días. Podríamos abrirla ahora y que nos muestra en términos comparados cómo se comporta la tasa de fallecimientos por COVID-19 en relación con el número total de habitantes del país, que es una cosa completamente distinta. Ese fue el último de los argumentos que yo le di para tratar de mostrar que en el caso colombiano el comportamiento es muy bueno, porque como le dije, en Estados Unidos es del 32.8, en Alemania es del 10.4, en Colombia tenemos una tasa de fallecimientos del 2.1%.
Sí, justamente en ese sentido lo que usted señala es bastante interesante, teniendo en cuenta que realmente Estados Unidos no estaría tan mal como se suele decir, y justamente ese es un tema que me gustaría abordar. Ha habido una crítica bastante fuerte por parte de los medios de comunicación en contra de Donald Trump, en contra de Bolsonaro, justamente por el manejo del COVID. ¿Usted cree que es más una manipulación mediática que algo real? Yo creo que en realidad vamos a poder saber qué tan bien o qué tan mal se comportó cada uno de los países en relación con el manejo de la crisis del COVID al final de la crisis. Me parece que en este momento es prematuro saberlo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en España, en Italia, parece ya controlada la crisis y no pareciera que fuesen a tener muchos más muertos que los que ya han tenido, por lo menos hasta ahora. ¿Qué es lo que va a pasar con todos nuestros países a fin de año? En ese momento vamos a saberlo. Nosotros sí lo hemos tenido muy controlado, pero hemos tenido evidentemente una cuarentena muy severa, probablemente una de las más severas que haya habido en el mundo, sumamente larga. No estoy seguro de si hay otros países que han tenido cuarentenas tan largas como la nuestra. Probablemente Argentina, tal Y vez. no lo sé, hay que sentarse a hacer el estudio comparado y muestra efectivamente pues, un muy buen resultado en tasas de mortalidad por 100.000 habitantes. Pero ¿qué va a pasar ahora que se empiecen a liberar la economía y empiece a haber un flujo que es indispensable si no nos queremos morir de hambre, de demanda y consumo y de ciudadanos trabajando y en contacto los unos con los otros? Al final de este año es que vamos a saber si los comportamientos fueron buenos o malos. Es posible que lo que ocurra es que algunos países, por ejemplo, estos que estamos señalando, Estados Unidos, Italia, Francia, España, hayan tenido picos muy fuertes al principio y que después tengan una curva hacia abajo y que en cambio otros empecemos de manera mucho más lenta, pero que en el acumulado de muertes al final estemos en una situación parecida. Es difícil saberlo, no sabemos muy bien qué se va a comportar. Lo cierto es que me parece que al menos en relación con la tasa de fallecidos por 100.000 habitantes en los Estados Unidos van en todo caso mejor que lo que van en el grueso de los países europeos. ¿Eso significa que lo está manejando bien? No, no necesariamente. Miremos qué pasa al final. Y ese es el gran tema, digamos. Me parece que es prematuro poder calificar una gestión u otra en un sentido o en otro sin saber al final cómo se va a comportar la curva de contagio con la curva de fallecidos por 100.000 habitantes y la respuesta de los sistemas de salud pública. Sí, las cuarentenas sirven, en el caso nuestro es así, para tener más unidades de cuidados intensivos y más preparado el sistema. Creo que los riesgos de que se aumente de manera importante la tasa de mortalidad son bastante menores, porque lo que parece que es bastante claro es que la tasa de mortalidad muy alta está asociada con alguna forma de colapso del sistema de salud. Con matices, por ejemplo, Bélgica tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo por 100.000 habitantes y no parece haber tenido un colapso del sistema de salud. Hay muchas variables que hay que introducir acá. Por ejemplo, los países europeos tienen tasas de mortalidad más altas, creo yo también, por un hecho adicional. El coronavirus se ceba especialmente en términos de morbilidad con las personas mayores de edad, básicamente con los mayores de 65 años. Bueno, nosotros no tenemos sino un 9.1% de la población que sea mayor de 65 años en Colombia. En los países europeos las tasas son 18, 20, 22, 24, 25%. O sea, tienen una población de adultos mayores que con frecuencia es más del doble que la nuestra y por tanto tienen más población en riesgo. Eso es un elemento que hay que tomar en consideración. Hay otro adicional, en el caso de España, clarísimo. En esos países los hijos tienden a llevar a sus padres a ancianatos, a lo que llaman en Madrid, en España, residencias, a que además vivan acompañados por otras personas de su misma edad. Esas residencias fueron una fuente enorme de contagio y de mortalidad en España, porque unos adultos mayores terminaban infectando a los demás
y como son especialmente vulnerables a los efectos de la enfermedad, porque tienen preexistencias de distinta naturaleza, las tasas de mortalidad también aumentaron. En países como América Latina, que tienen una población más joven, por un lado, y que además los adultos mayores no van a vivir juntos entre ellos, sino que se mantienen en las casas de sus familias, los riesgos son también menores. Aquí hay muchas variables. Yo lo que trato de decir es, hay que aplaudirle al presidente Duque que su respuesta en materia de salud pública fue rápida y fue efectiva, Guillermo. Yo eso creo que nadie debería dudarlo y hay que aplaudirlo. Pero las consecuencias económicas son terribles. Y aquí corremos un riesgo. Primero, estamos dando un salto para atrás de 2 décadas en materia de los avances sociales y de lucha contra la pobreza. Lo que avanzamos entre el 99 y el 2018, que es el último año de cifras consolidadas, se está perdiendo en estos meses. Segundo, el número de desempleados se va como mínimo a doblar al final de este año. Tercero, el número de empresas quebradas, micros, pequeñas y medianas, va a ser gigantesco y eso va a suponer la frustración enorme, la angustia de un esfuerzo de muchos años de esos empresarios, de esos emprendedores que ven que sus sueños y su capital y sus ahorros se esfuman en apenas unos meses y después va a haber un aumento brutal de la informalidad. Nosotros empezamos este año con 47.3 de informales y yo me temo que en muy pocos meses vamos a tener más de 60 y que puede ser que pasemos de largo por ahí. Si aquí pensamos que ya, a abril, había 2.232.000 desempleados nuevos, desde el 1 de enero hasta hoy, hasta el 30 de abril, hombre, pues uno lo que se puede dar cuenta es que esos son casi 10 puntos de desempleo adicional, ya estamos casi llegando al doble con lo que empezamos el año. Si usted compara abril a abril, son 4,5 millones de desempleados más. Es una barbaridad. En un país, además, Guillermo, que tiene una clase media muy frágil. Mire, yo creo que esto se discute y se entiende poco, pero vale la pena plantearlo. Colombia hizo unos avances en estas 2 últimas décadas por cuenta de un crecimiento económico sostenido por un lado y por un entramado de la red de asistencia del Estado mucho más efectivo, que permitió llevar la pobreza del 50% en el año 1999 al 27% en el año 2018 y que permitió llevar la pobreza absoluta del 22% al 7%, es decir, una reducción casi del 50% en pobreza y casi del 70% en pobreza absoluta. Y también mejoramos la desigualdad, teníamos una tasa, coeficiente de Gini, que es el mecanismo de medición de la desigualdad más usado, que era el 0.6 en el 1999 y el 0.52 en el 2018. 6 puntos de mejora. 1 en el coeficiente de Gini, es un país totalmente desigual. 0 es un país absolutamente igualitario. O sea, entre más nos acercamos al 0, mejor estamos. Mejoramos 0.6. No es poca cosa. Como no es poca cosa haber sacado de la pobreza casi al 50% de los colombianos y haber sacado de la pobreza absoluta casi al 70% de quienes estaban ahí. Esos avances que eran vitales se pierden fundamentalmente con lo que está pasando en la economía hoy. Porque 2.232.000 desempleados, usted tiene que multiplicarlo por 4 para tener una idea de cuál es el impacto en materia de la pobreza. Ya voy a explicar por qué. O sea que hoy estamos alrededor de 9 millones de pobres más en el país. Más o menos. ¿Por qué? Porque según el DANE, una familia de 4 miembros que recibe 1 millón de pesos de ingresos, Guillermo, ya no es pobre en Colombia. ¿Cómo hace el DANE para suponer que uno con 250.000 pesos de ingresos al mes no es pobre? Váyanos a saberlo, pregúntele al DANE. Pero lo que está claro es que tenemos una clase media muy frágil, pegada con babas, y una crisis como esta arrastra a un montón de gente que se había ido a la clase media de nuevo a la pobreza. La arrastra para abajo a ellos y a sus familias, porque usted tiene que multiplicar el número de desempleados más el núcleo familiar, porque el ingreso de ese núcleo familiar, de ese ingreso de 4 personas, depende fundamentalmente de ese empleo. En Colombia, el 88% de los empleados formales que había en el país ganaba 2 salarios mínimos o menos, el 47% un salario mínimo. Esos son los más afectados cuando pierden el empleo. Y cuando ellos pierden el empleo, arrastran hacia abajo al resto de su núcleo familiar.
Esa es la tragedia humana que hay detrás de las cifras de desempleo. Y eso es lo que, en mi opinión, deberíamos haber intentado evitar reactivando la economía muy rápido. Ya a estas alturas es sumamente difícil, las ayudas, los alivios, las asistencias del gobierno, hombre, en algo le arreglan el problema de coyuntura a las personas, pero no resuelven de ninguna manera el problema de la crisis económica general, ni del desempleo, ni siquiera en el subsidio a la nómina, que me parece que llegó tarde y fue insuficiente. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Vamos a vivir la peor crisis económica de nuestra historia, Guillermo, este próximo semestre que empieza y el próximo. sí. Sin lugar a dudas, el tema de la crisis económica es bastante grave. No solo en Colombia, sino en otros países se habla de esta recesión económica que va a existir y sin duda comparto plenamente lo que usted menciona sobre que si bien se ha manejado de alguna manera positiva la cuarentena en cuanto a la cuestión de la salud, en el tema económico realmente las consecuencias son bastante graves. Ahora me gustaría tratar justo un tema que es bastante relacionado, y es el tema de esta tensión existente entre los organismos internacionales y el Estado-Nación. Algunos autores han comenzado a hablar de que actualmente vivimos en una especie de lucha política entre el globalismo y el patriotismo. Los globalistas sería esta ideología que tiende a un gobierno global donde quien verdaderamente tenga el mayor control sobre las naciones sean los organismos internacionales. Hemos visto lo que ha pasado con la OMS, esa tensión entre la OMS y distintos países a raíz de la pandemia. Y los patriotas serían aquellos gobiernos o aquella ideología que pretende defender el Estado-Nación, defendiendo la democracia y haciendo que los organismos internacionales no tengan tanto poder. ¿Cómo analiza usted esta lucha entre globalismo y patriotismo? Yo creo que la globalización se va a ralentizar, se va a lentificar, para decirlo de una forma distinta, por distintos motivos y distintas razones. Es difícil saber qué sale al final de todo esto. Yo no tengo bola de cristal ni creo mucho en ellas. Y me parece que en estos asuntos las dinámicas son cambiantes y que rápidamente van mutando de una forma que es distinta. Pero uno lo que sí puede afirmar es que de esta crisis va a haber un declive de la globalización. El mundo no va a volver a ser el mismo después de la pandemia, no al menos durante varios años. Y el primer impacto claramente es la lentificación, la ralentización, para usar un anglicismo, del acelerado proceso de globalización en al menos 3 vías. Una, la disminución del consumo. Por un lado, la incertidumbre, Guillermo. Los ciudadanos que tienen ahorros o ingresos fijos cuidan mucho sus gastos mientras que exista el riesgo de nuevos confinamientos o de que puedan perder sus empleos y mientras que las economías estén en recesión. La gente se guarda la platica que tiene en el bolsillo, no la gasta y eso influye necesariamente en el consumo. Por el otro lado, el incremento desmesurado del desempleo en todas partes. En Estados Unidos se habían perdido 33 millones de empleos la semana pasada. Ese aumento de desempleo nuestro, pero también en otros países, y del crecimiento del número de independientes informales sin ingresos como consecuencia de la crisis, hará que muchos simplemente no tengan que gastar. Los que tienen ahorros e ingresos fijos, ahorran, guardan, cuidan esos dineros. ¿Por qué? Por el riesgo del desempleo, por la recesión, porque los pueden volver a confinar. Los que ya no tienen, porque terminaron en la informalidad, porque perdieron el empleo o perdieron el ingreso, en el caso de los independientes, pues tampoco pueden gastar. La recesión, en el mejor de los casos, y eventualmente vamos a hablar de una depresión, eso está por verse, ojalá no caigamos ahí, y el aumento de la pobreza en todo el mundo van a castigar la capacidad de compra de la inmensa mayoría. Y eso es algo que tenemos que tener claro todos, Guillermo. Además, es posible que en ciertos sectores haya un replanteamiento de carácter cultural, en particular en los más instruidos, sobre lo que puede considerarse un gasto superfluo, un objeto de consumo innecesario. Al final, en todo caso, muchos de los estados quedan con sus finanzas exhaustas. ¿Por qué?
porque están haciendo esfuerzos fiscales extraordinarios para tratar de contener los efectos de la pandemia sobre sus economías y con un espacio mucho más estrecho de juego fiscal, si es que al final les queda alguno. Yo creo, por ejemplo, que Colombia no va a tener ninguno al final de este año. El gasto público como mecanismo para alentar la economía tiene muy poco margen a partir del próximo año. El grueso habrá sido destinado para la supervivencia. Y algunos sectores, y eso también me parece que es claro, van a quedar afectados de manera muy severa durante muchos años. Por ejemplo, el turismo, el transporte aéreo, las industrias de deporte y entretenimiento que por definición suponen grandes multitudes. Y también, en mi opinión, el consumo de hidrocarburos va a ser muy difícil que vuelva a los niveles previos a los de esta crisis. El punto que quiero señalar, y es que ahí hay que insistir, es que va a haber una disminución del consumo y que pasamos de la abundancia a la austeridad. Y eso afecta a la globalización necesariamente. La otra cara de la moneda también se ve afectada. Hay una reducción de la producción. Es decir, hay una caída de la demanda porque disminuye el consumo. Pero va a haber una reducción de la producción porque va a caer la oferta. Es inevitable por las dificultades generadas por los cierres de fronteras nacionales a lo largo y a lo ancho del mundo. Nosotros no vamos a reanudar vuelos internacionales sino a partir del 31 de agosto, no antes. Y por las restricciones de movilidad que son generadas por las cuarentenas. Todo este caos de movilidad afecta de manera muy grave, interrumpe las cadenas de comercialización y distribución. En paralelo va a crecer la presión, y me parece que ya es evidente, por razones económicas, pero también por razones de seguridad nacional, para trasladar a territorios nacionales parte de producción que se hace hoy en el extranjero. Ya hay varias declaraciones de empresas en los Estados Unidos que dicen que van a mover fuera de China, en algunos casos a territorio norteamericano, en otros a otros países diferentes, parte de las fábricas y de la producción de sus productos que hoy han manufacturado, maquilado en territorio chino. Y vamos a pasar de la interdependencia como la clave de la globalización a la búsqueda de autosuficiencia. Y eso es evidente en los grandes países. Son además, ya la estamos viviendo nosotros también en Colombia, múltiples las campañas, no se da solamente aquí, se da en todas partes, para incentivar el consumo de productos nacionales. Otro efecto que va a reducir la producción. Agregue usted en general que la producción va a caer por efectos de la quiebra y desaparición de muchas empresas de todos los tamaños, en particular micros, pequeños y medianos, que como decía en el caso colombiano, generan el 96%, son el 96% de nuestras empresas, las MIPYMES, y generan el 80% del empleo. Y son sin duda las más afectadas. Finalmente, yo creo, y no deja de ser una ironía, que es probable que las organizaciones internacionales sean mucho más frágiles a partir de la crisis. Lo que debiera traducirse en un esfuerzo global de respuestas más eficientes frente a un problema que es común. Hoy es una feria de recriminaciones. Las que hacen distintos países europeos y Trump a la Organización Mundial de la Salud, que va a salir muy maltrecha de esta crisis. Ya Trump les anunció que les va a recortar los $500 millones de ayuda. Así es. Un golpazo enorme, porque además es el aportante más voluminoso en las finanzas de la OMS. Yo no tengo la menor duda de que la OMS se equivocó gravemente al subestimar la capacidad de contagio del COVID-19, se equivocó en negar al principio de la crisis su capacidad de transmisión entre humanos, se equivocó cuando se solicitó que se mantuvieran abiertas las fronteras, se acordará usted que eso también lo dijo la OMS, y en especial, en mi opinión, se equivocó por seguir las recomendaciones de China, con quien el director de la OMS ha tenido afinidades de carácter ideológico muy importante. Tan importante y con tantas inclinaciones el director de la OMS a ciertas simpatías de carácter ideológico que fue capaz de nombrar en el 2017 a Robert Mugabe, un bárbaro espantoso, como embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud. Lo que está claro es que esa organización, pero no es la única, va a salir bastante más maltrecha de esta crisis. Pero también uno lo ve en otros países. La Unión Europea ha tenido unas dificultades enormes
para poder coordinar una respuesta de carácter general frente a la crisis económica que genera el COVID-19. Apenas empiezan a ponerse de acuerdo en un plan de recuperación, varios meses después. Yo me atrevería a decir que está lejos todavía de tener una ruta común frente a la mayor emergencia que han enfrentado los europeos desde la Segunda Guerra Mundial. Y si usted mira la Organización de Estados Americanos, pues se sorprende aún más, porque es que lo sorprendente es que no ha hecho ni dicho nada sobre la crisis, como si no existiera. Para todos los efectos, la OEA en esta crisis no pinta, ni baila, ni canta, y no se le oye la voz. Estamos hablando entonces de problemas en la Organización Mundial de la Salud, problemas en la Unión Europea, una organización de Estados Americanos que no parece cumplir ningún papel. Y después queda la Organización Mundial del Comercio y los mecanismos internacionales de arbitraje por disputas comerciales e inversión extranjera. Acuérdese usted, Guillermo, que antes de la crisis ya nos encontrábamos afectados por la batalla entre chinos y norteamericanos. Claro. Y que esa lucha está hoy más presente que nunca en relación con la discusión sobre la responsabilidad internacional de China en relación con la ocultación de información y datos. Eso se va a agudizar. Y además de que se va a agudizar ese enfrentamiento comercial y nos va a afectar a todos, en cualquier caso van a ser, no tengo la menor duda, innumerables las discusiones sobre competencias, sobre tarifas, preferencias domésticas, barreras arancelarias y sanitarias, controles de frontera. Todos estos temas van a terminar en la Organización Mundial del Comercio con muchas dificultades. Y yo me atrevo que dentro de unos meses, todavía no, porque estamos aún en el grueso de los países con fronteras internas cerradas y en todo caso no se han abierto en muchas ocasiones y en muchos países las fronteras internacionales, pero cuando se abran, acuérdese de mí, se van a agudizar la discusión porque va a haber una crisis internacional de refugiados y inmigrantes económicos acelerada esta vez por la catástrofe humanitaria que va a generar la pandemia y la subsiguiente crisis económica en distintos países del mundo. Así que en esa tensión entre multilateralismo y nacionalismo vamos a vivir en los tiempos que vienen hacia adelante. Sí, de hecho yo había podido leer su columna que habló justamente sobre esta tensión. Usted en su columna lo llamaba tensión, creo que entre globalismo y nacionalismo. Y la verdad es que me llama mucho la atención su análisis, justamente porque, por otra parte, hay algunos autores intelectuales, especialmente de la izquierda, que decían al principio, cuando inició todo este proceso, que lo que se debería buscar políticamente es todo lo contrario, es darle más poder a los organismos internacionales, casi que para generar una especie de gobierno mundial en cierto sentido, ¿no? Como esta idea de generar siempre la izquierda en el sentido de el globo para control político. Ahora bien, la izquierda, Guillermo, piensa con el deseo. Sí, en general no entiende la realidad y es muy poco práctica. Entonces ellos creen que lo mejor es ese gobierno global. Más allá de la discusión, yo creo que no, que eso no es lo mejor. Digo, más allá de la discusión, lo cierto es que nada hace pensar en la realidad que ese gobierno global vaya a salir fortalecido. La idea del gobierno global vaya a salir fortalecido de esta crisis, sino todo lo contrario. La izquierda seguirá viendo pajaritos en el aire y no va a coincidir con la realidad de facto. La realidad de facto es que los países, al contrario, van a buscar más soberanía, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, en fin, y menos interdependencia. Estoy de acuerdo y realmente es paradójico en cierto sentido que suceda esto. Ahora bien, usted saca el tema de la izquierda y justamente quería hacerle esa pregunta. Actualmente se dice mucho desde la parte intelectual y desde la evidencia política que podemos ver que hay una reconversión ideológico-estratégica de la izquierda, ¿no? Este punto, previo a la pandemia, evidentemente se notaba más, pero esta idea de pasar de una lucha de clases entre la burguesía y el proletariado a otra forma, ¿no? La de la victimización de infinitos grupos, ya sea por su raza, condición sexual, género, lo que se ha entendido últimamente como corrección política, el fenómeno de la corrección política,
que nos dividen entre oprimidos y opresores, ¿no? Se puede ver muy claramente en Estados Unidos, incluso en estas manifestaciones que han tenido estos días, y movimientos culturales como el feminismo, como el movimiento LGBT, la ideología de género, entre otras cuestiones, la presión para la legalización del aborto en Latinoamérica y demás. ¿Cómo analiza usted esta reconversión de la izquierda que en cierto sentido ha abandonado al obrero para pasar a buscar una guerra cultural entre oprimidos y opresores, supuestamente? Desde Gramsci, la izquierda abandonó al obrero y se pasó a tratar de abanderar distintas causas de carácter social. Gramsci, con suma inteligencia, entendió que era imposible en un sistema capitalista que se produjera ese levantamiento de las masas para efectos de llegar al poder, y que era indispensable minar las bases de carácter cultural del sistema. Y desde sus cuadernos, desde la cárcel, planteó la teoría de que lo que requería la izquierda para llegar al poder era subvertir los valores culturales de las sociedades de Occidente. Y en eso la izquierda se ha empeñado, a veces, en mi opinión, con bastante éxito. Yo, que soy un provida convencido, pues veo, por ejemplo, que la causa del aborto incluso se ha trivializado. A mí me parece que en cada aborto hay un asesinato, y que el número de abortos en el mundo es una verdadera tragedia, un genocidio. Pero lo que está claro es que muchísima gente le ha quitado peso, valor a la vida de los que están por nacer, y defiende sin mayores dificultades el aborto. Es difícil incluso explicarles que una sociedad que no hace de la vida su columna vertebral es una sociedad que tiene problemas éticos de fondo. No es el único caso. Hay otros en los cuales, evidentemente, la izquierda ha ganado batallas, y sí, en muchos casos usan la estrategia que usted ha señalado de victimizarse. Digamos, usan los derechos de las minorías desde una perspectiva de victimización para hacer política. Y aquí hay que tener cuidado. Yo sí creo que en muchas ocasiones ha habido discriminaciones, incluso de carácter histórico, de ciertas minorías. Pero no es menos cierto también que hacer política a partir de ello, sobre la base de la victimización, para al final tratar de mejor manera a esas minorías que a las mayorías, pues es un absurdo desde una perspectiva democrática. En una democracia, por supuesto, hay que respetar los derechos de las minorías, pero el ejercicio de la política se hace desde las mayorías que llegan al poder. No se hace desde la perspectiva de las minorías. Y creo que ahí es donde tenemos, al menos yo, tengo profundas diferencias con esa política de la izquierda. La izquierda no le basta con defender los derechos de las minorías. Yo comparto esa posición, hay que defender esos derechos, sino que pretende que los criterios, los valores, la entidad cultural de esas minorías se imponga sobre las grandes mayorías. Y ahí es donde yo me opongo de manera sistemática y de manera profunda. De eso no se puede tratar el ejercicio de la defensa de las minorías. A las minorías hay que defenderlas en sus derechos, sí, pero no se puede pretender que sus perspectivas éticas y culturales terminen imponiendo sobre las grandes mayorías. ¿Qué es lo que pretende la izquierda? Y lo pretende porque es el mecanismo para minar, para subvertir, para erosionar las bases culturales de la sociedad occidental, que es lo que ellos al final están buscando. Y esa es claramente la estrategia. Pero hay que reconocerles algo, Guillermo, que me parece que es importante y que debería enseñarnos a nosotros una lección de carácter político. La gente del centro, la derecha, tiende a hacer la política solamente con partidos y movimientos políticos. La izquierda hace política a partir de las minorías, de los grupos sociales. Hace política para los sindicatos, hace política para los maestros, hace política para los estudiantes, hace política para los indígenas, hace política para los LGTBI, por ejemplo. Y ahí es donde
donde encuentra su fuerza política. Y lo hacen además de manera exitosa. ¿Qué quiero decir exitosa? No es porque estén buscando el bien común, exitosa en sus propósitos. Y efectivamente han logrado que muchas de estas poblaciones terminen políticamente alineadas con sus intereses. Yo creo que nosotros tenemos que aprender que hay que hacer política, más allá de los partidos y los movimientos, para distintas asociaciones, gremios, movimientos sociales de distinta naturaleza. Hay que hacer política para los campesinos, hay que hacer política para los agricultores y los ganaderos, hay que hacer política para la reserva activa, la fuerza pública, hay que hacer política para los creyentes, para los cristianos, para los católicos, para los judíos, para todos aquellos que tienen fe y defenderlos. Hay que hacer política para los micro, para los pequeños, para los medianos empresarios. Hay que hacer política para los movimientos. En eso tenemos que aprender de la izquierda y tenemos que actuar. Estoy absolutamente de acuerdo con su análisis y con la necesidad de que la derecha, digamos, entienda esto, porque muchas veces lo que suele suceder es que la gente que se alinea con las tendencias de ideología de derecha, a veces como que se cierra el terreno económico y se olvida de la cultura. Y realmente lo que hoy está en juego con respecto a la corrección política es justamente los problemas culturales, ¿no? Un filósofo chileno, Axel Kaiser, liberal, justamente explicando este tema, decía que la corrección política es una doctrina desarrollada de manera sistemática, con un raigambre en una tradición marxista que como objetivo tiene la demolición del principio fundamental de Occidente, que es la confianza en la razón y la libertad individual, ¿no? Entonces, realmente, cada vez son más intelectuales de tendencia no socialista que entienden que lo que está pasando hoy en día con todos estos fenómenos es un ataque directo a Occidente como tal, ¿no? A la civilización occidental. En ese sentido, y teniendo en cuenta lo que usted menciona, ¿no? De la necesidad de una reconversión también por parte de la derecha, ha habido fenómenos en el mundo como Donald Trump, que le ha dado un freno importante a la corrección política, al tema del aborto. En Chile hay un ex candidato presidencial, José Antonio Kast, que tiene la misma ideología. Obviamente Bolsonaro. En España el caso del partido político de Vox, que se ha enfrentado muy fuerte con el feminismo, que en ese país es bastante autoritario, y otros proyectos políticos que existen, como por ejemplo Víctor Orbán en Hungría. En ese sentido, y teniendo en cuenta que este fenómeno de la corrección política cada vez en Colombia comienza a manifestarse, por ejemplo, a mi juicio, Claudia López es un ejemplo muy real de esto, ¿qué alternativas ve usted para que una nueva derecha al país llegue, una derecha que entienda que tiene que enfrentarse a esto de otra manera y de una manera más frontal? ¿Qué tantas posibilidades ve usted de que un fenómeno como Trump llegue a Colombia? A ver, Guillermo, yo diría lo siguiente. Yo creo que meter a todos esos en el mismo saco es un error, ¿no? Me parece que son fenómenos distintos. Pero más allá de los nombres, yo lo que quiero defender es la propuesta de carácter doctrinal. Lo que necesitamos es que haya quien sea capaz de defender un modelo de democracia republicana. Primero. Segundo, un modelo de economía de mercado como el mejor mecanismo para la reducción de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Y tercero, la idea de que las discusiones tienen que resolverse por vía de la razón y de los hechos y no de la discusión ideológica como base para el planteamiento de carácter político. ¿Cuál es la observación, si usted quiere, la objeción que yo tengo con varios de los personajes que usted le nombró? Que se oponen, ciertamente, al avance de la izquierda, pero en muchas ocasiones lo hacen con patanería. Y yo creo que se puede ser firme en las ideas, claro, conciso, transparente, frentero, sin concesiones, con base en una argumentación fundamentada y sustentada en razones de carácter lógico, en cifras, en ciencias,
sin tener que pasar ni a la patanería ni a la grosería. Yo creo, además, que uno tiene que despersonalizar la política. Y déjeme que en eso sea, si usted quiere, refleje una raigambre de carácter católica en mi manera de entender el mundo. Yo creo que uno tiene que ser, lo aprendí muy joven, duro con las ideas y suave con las personas. Y usted lo que ve en algunos de los casos que me nombró es que tienden a personalizar la discusión política, en mi opinión, con exceso. Yo no estoy de acuerdo con ese camino. Yo creo que hay que defender con vehemencia, con ahínco, con firmeza, con claridad, las ideas, los principios, las doctrinas. Creo que hay que combatir los errores ideológicos. Creo que hay que señalarle todas las falencias a la izquierda. Creo que hay que mostrar los peligros de sus propuestas, que hay que recordarles su pasado histórico lleno de totalitarismo, lleno de violencia, sumamente sanguinario. Creo que hay que mostrar los riesgos que para una sociedad democrática tiene el hacer de los principios de las minorías una imposición para el resto de las comunidades. Creo que todo eso hay que hacerlo, pero yo creo que se puede hacer con profundo respeto de las personas, sin necesidad de hacer ataques personales, sin caer en la patanería o en la grosería. Sí, sin lugar a dudas, como usted lo menciona, estos políticos, evidentemente yo tengo también muchas críticas con ellos. Digamos, no considero que sean fenómenos iguales, de todos modos. Los puse en el mismo saco, por decirlo así, porque tienen parecidos en ciertos sentidos y todos ellos, de algún modo, se enfrentan contra esta nueva izquierda, ¿no? Pero en ese sentido comparto plenamente que no necesariamente hay que ser virulento a la hora de combatir todo el totalitarismo que tenemos hoy, sino que se puede hacer desde el respeto y desde la democracia. Por ejemplo, José Antonio Cast, que es el político chileno que le mencionaba, tiene unas maneras bastante educadas a la hora de tratar todos los temas. Y bueno, y para ir finalizando y agradecerle, digamos, por toda esta charla que nos ha concedido, hay un tema que se nos va a quedar fuera, que es el tema de la juventud en Colombia. Me impresiona la cantidad de jóvenes que son de izquierda. Ahora que se presentó esta serie de Matarife, veía las cantidad de visualizaciones que tienen, ¿no?, en contra de Uribe, y tiene millones de vistas, y es un fenómeno sin duda bastante preocupante en el sentido de que muchísimos jóvenes, la mayoría lastimosamente, tienden muchísimo a la izquierda en este país. No sé por qué aquí sucede tanto, pero es un fenómeno bastante grave a mi juicio desde nuestra perspectiva política, evidentemente. Sin embargo, el tema que yo quiero tratar para finalizar es un tema por el cual yo comencé a leerlo a usted y interesarme en su pensamiento, y es el tema de la Corte Constitucional, metiéndonos un poco al tema jurídico. Usted ha sido muy crítico con la Corte Constitucional con respecto al poder que tiene, a que no se están respetando la división de los poderes que en una democracia deben existir. Hace muy poco lo vimos, hace apenas unos meses, lo que sucedió con el aborto, que se iba a extender aún más y, digamos, al menos no sucedió, al menos no hubo esa mayoría en la ponencia de la Corte. Sin embargo, es un tema que sucede, es un fenómeno que sucede en todos los temas. La Corte Constitucional, como se ha dicho, básicamente termina decidiendo de unas maneras arbitrarias y de una manera descontrolada. Hay muchos autores que lo han descrito de esta manera, como Javier Tamayo Jaramillo, e incluso Fernando Londoño también piensa de ese modo. Yo quiero que usted nos diga su opinión más sobre este fenómeno, sobre qué camino político tendríamos que tener para solucionar este problema que sin duda es, yo diría que de los más importantes políticamente. Pero me dejó picado con el tema de los jóvenes, Guillermo, así que déjeme hacer unas Claro. referencias rápidas a lo que yo creo que está pasando. Lo primero que está pasando es que, por un lado, estos jóvenes no vivieron el país antes de Uribe. Piense usted, por ejemplo, que apenas el 10% de los jóvenes menores de 25 años se manifestaban dispuestos a votar por Iván Duque en el 2018. El 80% preferían unas candidaturas distintas a las de Iván. Iván era el candidato joven.
tenía 40 años. No tenía esqueletos en el closet, estaba muy bien formado. No había cómo pisarle la cola porque no había nada que pudiera involucrarlo en problemas de corrupción ni semejantes. Y sin embargo, los jóvenes preferían otras alternativas como Petro, con un pasado violento, con una pésima gestión en la alcaldía, con, bueno, toda clase de problemas. Pero para los jóvenes era más atractiva esa figura o la de Fajardo. Varias razones, vuelvo a insistir. En el 2002, esos jóvenes, en el mejor de los casos, tenían 2, 3, 4, 5 años. Cuando terminó el gobierno 8 años después, tenían 10, 12, 14 años. No tienen conciencia de lo que era Colombia antes de Uribe. Y no pueden, por tanto, valorar la importancia de la recuperación del futuro para el país, en muchos sentidos, desde la seguridad hasta la economía, aportada por la gestión de Álvaro Uribe. Primer dato. Segundo dato, ¿quiénes forman a estos jóvenes? FECODE. Y FECODE es claramente una organización de izquierda, lo manifiesta abiertamente y forma a nuestros jóvenes en los valores de la izquierda. Tercero, para la izquierda, Uribe es una figura mitológica en relación con la cual se quieren vengar, por un lado, y por el otro, a la que quieren destruir de todas las maneras posibles, porque ha sido el obstáculo para el desarrollo de la izquierda, tanto la armada como la política, y la ha derrotado sistemáticamente. Y además fue el bastión de contención del avance de la izquierda chavista en todo el continente. Por esas razones se quieren vengar y por esas razones entienden que hay que erosionar sistemáticamente la imagen y la reputación de Uribe. Y por eso no cesan las campañas contra Uribe. Una y otra vez. Y esa serie, muy mala por cierto, que usted ha nombrado, es parte de toda esa estrategia. Como es parte de la estrategia abrirle procesos judiciales cada vez que se puede en la Corte Suprema de Justicia. Pues esos jóvenes los forma la izquierda en el antiuribismo, sistemáticamente. Y ahí hay otro elemento. Y agréguele usted que a la izquierda se sumó el santismo. Con ocasión primero de la reelección de Santos y después con el plebiscito, hubo una alianza estratégica entre el santismo y la izquierda para atacar a Uribe. Luego, además, los medios de comunicación, algunos con inclinación de izquierda, pero la inmensa mayoría santistas, se unieron a la campaña contra Uribe. Y entonces usted encuentra que la izquierda y el santismo comparten los dos el propósito de pegarle a Uribe y al uribismo. Los jóvenes se formaron ahí. Y el mundo que han conocido es ese en el que los formaron, en la escuela y en las universidades y en los medios de comunicación. Y por eso terminan siendo de izquierda. Pero además hay un elemento adicional. La juventud, por definición, tiene inclinaciones que son idealistas, y en esas inclinaciones idealistas el discurso de un mundo igual para todos es sonoro a los oídos. Al final uno entiende que las propuestas socialistas en la práctica han sido el peor de los desastres y que no hay ni un solo ejemplo, ni uno solo, en el cual las sociedades en las cuales han tenido vigencia esos proyectos políticos hayan sido mejores para los más pobres y para los más vulnerables. Basta ver en el continente. Lo de Venezuela es el caos, el país más rico desde el Río Grande hacia el sur, sumido en unas cifras de pobreza absolutamente escandalosas, con los mayores problemas de corrupción y una élite, eso sí, que se ha robado todo, el oro, el petróleo, las divisas, todo lo que se han podido robar se lo han robado, muy ricos. No puede haber país más desigual, no puede haber peor desastre económico, pero esa realidad fáctica es difícil que la vea el joven idealista.
Es mejor pensar que el mundo va a ser igual y que ojalá no hubiera unos que tuvieran tanto y otros que tuvieran tan poco. Todos coincidimos en eso. Yo quiero construir un país de propietarios. Lo que pasa es que ese modelo es mucho más fácil de alcanzar con un sistema capitalista que con un sistema de carácter socialista que ha sido siempre desastroso. Pero ese idealismo de los jóvenes está ahí, contribuye a la inclinación de izquierda. Eso por un lado, pero también nosotros tenemos defectos. Claro. Y nosotros hemos tenido unos defectos importantes. Uno, no le sabemos hablar a los jóvenes. Nuestro lenguaje es un lenguaje que es de difícil comprensión y además desconectado de las preocupaciones de la gente más joven. A los jóvenes hay que hablarles primero de los temas que les son más cercanos. Hay que hablarles de la lucha contra la corrupción, hay que hablarles del medio ambiente y la sostenibilidad, hay que hablarles de tecnología e información, hay que hablarles de oportunidades de educación de buena calidad, hay que hablarles de nuevos empleos. Esas son las preocupaciones de los jóvenes. Nosotros no hablamos de ello. Y después hay que hablarles en su lenguaje. Esta es una generación que no lee, con unos márgenes de concentración mucho menores, a las que hay que hablarles de manera muy directa, en muy poco espacio, con ideas muy sencillas y muy simples y a través de las redes sociales. Es la realidad. Luego nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de entender que tenemos que construir un discurso político para los jóvenes, que se acerque a sus preocupaciones, que responda a ellas y además que eso tenemos que hacerlo a través de mecanismos de comunicación política que sean los que efectivamente le llegan a los jóvenes. No leen los periódicos, no ven los noticieros, no leen libros, se informan a través de, bueno, de las redes sociales. Luego ahí hay un gran tema, que hay que resolver. Y déjeme saltar de ahí, no me aguanté hacer esta reflexión, a lo que usted planteaba, pero se lo voy a resumir rápidamente porque creo que nos pasamos de lejos del tiempo que teníamos para esta entrevista y que tiene usted disponible para esta conversación también. En un Estado de Derecho, la base fundamental del proceso es el Congreso de la República, la Asamblea Legislativa, llámelo usted como quiera. En el órgano legislativo radica el corazón de la democracia. ¿Por qué? Porque con todas sus dificultades, ahí hay una representación pluralista de las más distintas preocupaciones, regiones y poblaciones del país. Y eso se refleja claramente en nuestro Congreso, que tiene de todo, absolutamente de todo. Es en ese Congreso, con esa representación pluralista, con una base probada mediante el voto de representación popular, donde se tienen que tomar las decisiones de carácter político del país. Lo que viene pasando en Colombia es que se está trasladando el poder político que debería radicar en el Congreso a la Corte Constitucional, donde 9 magistrados que no son elegidos por el pueblo, que no tienen ningún tipo de representación popular, que no tienen control político, los parlamentarios sí lo tienen, que no tienen control político, terminan tomando las decisiones de carácter político que se deberían tomar en el Congreso. La discusión de si debe haber o no aborto y cuáles son las reglas de juego para el aborto, por ejemplo, son discusiones que se tienen que tomar dentro del Congreso de la República, con amplia representación, por los más distintos ciudadanos que están ahí y que reflejan millones y millones de ciudadanos que votaron por ellos. Y no a puerta cerrada, por 9 magistrados, corrijo, por 5 magistrados, o sea, por la mayoría de la Corte, por encima de las preocupaciones ciudadanas. Esas decisiones de trasladar, lo digo en el caso del aborto, hay múltiples más, donde se traslada la decisión política que debería tomarse en el Congreso, que es el órgano por definición dentro de la democracia, a la Corte Constitucional, tiene 2 efectos. El primero, politiza la Corte y la ideologiza y traslada la pugnacidad política del Congreso a la Corte y hace que los partidos y movimientos políticos se sientan tentados a tener representación política y no jurídica en la Corte, porque ahí es donde se toman las decisiones políticas.
Y por eso usted ve que la calidad de nuestros magistrados ha caído abrumadoramente. De la primera Corte Constitucional a la de hoy, hay un abismo. En la primera Corte había grandes maestros, personas respetables de distintas ideologías, que eran la guía y el faro en sus distintos ejercicios de carácter jurídico. En la Corte de hoy, con algún par de excepciones, lo que hay son un poco de mediocres, que no han escrito un libro en su vida, que no son el faro ni ético, ni jurídico, ni doctrinal de nadie, pero que llegaron ahí porque son cercanos políticamente al presidente de turno. Y le van a hacer el favor de proteger su posición política dentro de la Corte. Y eso politizó a la Corte y la volvió mediocre, cada vez más mediocre, con excepciones. Pero el otro efecto es que subvierte la democracia, porque las decisiones que tendrían que tomarse en el marco del Congreso de la República terminan tomándose por un conciliábulo de unas muy pocas personas que no le rinden cuentas a nadie y que deciden ellos, en ese espacio cerrado, imponerle al resto del pueblo colombiano, a 49.900.990 colombianos, ellos vamos a dejarlos ahí, los otros 9 para completar los 50, sus propias convicciones, su ideología, su manera de entender el mundo. Y eso hace un daño terrible en el sistema. Porque además esos señores son dioses, nadie los juzga, nadie los critica, nadie los evalúa y no le rinden cuentas absolutamente a nadie. Sí, absolutamente, totalmente de acuerdo. Y además eso abre puertas a cuestiones como el litigio estratégico o el activismo judicial, ¿no? Incluso yo le puedo decir desde me estoy estudiando Derecho actualmente, la academia básicamente está totalmente acorde con esa tendencia del poder supremo de la Corte Constitucional, ¿no? Conceptos como el neoconstitucionalismo, donde básicamente son las cortes constitucionales las que tuvieran el poder, ya no solo de proteger la Constitución, sino de cambiarla, mutación constitucional. O sea, básicamente se asume, ¿no?, que los jueces son los nuevos, nuevos legisladores, y subvertiendo todo tipo de democracia. E incluso este libro del derecho de los jueces, ¿verdad? Donde justamente se habla sobre este proceso. Lo dijo un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Dijo, estamos en el gobierno de los jueces. Y ese gobierno de los jueces, Guillermo, es una barbaridad en un sistema democrático. Totalmente. ¿Y qué solución podría haber? ¿Qué solución política, jurídica podría existir ante este problema tan grande para la democracia? Una gran reforma al sistema de administración de justicia, que no tenemos ninguna posibilidad de sacar adelante en las circunstancias actuales. Y mientras que esa gran reforma no se produzca, vamos a seguir teniendo lo que tenemos. Pero fíjese que eso que tenemos le está saliendo costosísimo al sistema de administración de justicia, que tenía una gran calificación a ojos de la opinión pública hace unos años y que hoy en cambio tiene las calificaciones iguales a las que tiene el Congreso y a veces peores. ¿Usted cree que una constituyente puede hacer algún camino en algún momento? Es el último de las opciones. Las constituyentes son como una caja de Pandora. Uno siempre tiene un riesgo enorme cuando abre ese proceso constituyente. No sabe al final qué va a salir. A mí, si me dan a escoger, preferiría no tener que transitar por ese sendero de incertidumbre. Pero es posible que no nos dejen una opción distinta a ese camino, el de una gran asamblea constituyente. Pero para que haya una constituyente se requiere un presidente que la impulse y un respaldo de opinión pública. Y hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro. Sí, sin lugar a dudas sería algo que es importante comenzar a discutir, porque me he dado cuenta que mucha gente de derecha, por decirlo así, o que no es de izquierda, entiende los problemas que hay en el país, pero muchos no entienden que gran parte de esos problemas son derivados a partir del poder de la Corte Constitucional, ¿no? Porque evidentemente la Corte, con sus decisiones absolutamente alineadas con el progresismo cultural, van en contravía con los intereses, yo diría, incluso de la mayoría del país. En ese sentido es importante
analizar ese fenómeno como usted lo hace. Doctor Rafael Nieto, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta entrevista, la verdad. Creo que se discutieron muchos temas bastante importantes para la situación del país, para la situación política, incluso jurídica. Entonces, lo primero es agradecerle por brindarme esta oportunidad de entrevistarlo y me gustaría volverlo a tener en otra oportunidad para seguir charlando sobre estos temas tan importantes. Con mucho gusto, Guillermo. Muchas gracias por la muy interesante entrevista. Espero que les resulte útil a quienes lo oigan alguna de las opiniones que aquí yo he vertido. Muchas gracias, doctor Rafael Nieto. Una última cosa, digamos, ¿usted qué le dice a los jóvenes que de algún modo estamos tratándonos de ir en contra de la contracorriente, por decirlo así, en contra de todas estas ideologías que nos venden constantemente y que a veces es un momento un poco complicado, ¿no? Un camino a veces difícil? Yo les diría fundamentalmente 4 cosas, Guillermo. La primera, hay que formarse y formarse muy bien. El éxito para la discusión está en tener argumentos muy sólidos y muy profundos. Estar siempre bien sustentado y bien fundamentado. Y para eso, formarse es vital, primero. Segundo, prepararse para el debate. Yo soy por definición dialéctico. Estoy convencido de que en la discusión de los contrarios uno tiene para aprender, mejora sus propias posiciones, a veces le muestran los errores que tiene que abandonar y en todo caso se va formando mejor para el ejercicio hacia adelante. En la discusión permanente, poniendo en la lisa los argumentos, las ideas, la doctrina propia, uno va encontrando dónde están sus propias debilidades, las debilidades de sus posiciones y va encontrando caminos de verdad. Y para eso el debate es básico. Tercero, la regla fundamental del debate es el respeto personal. Es decir, lo que usted está discutiendo es sobre ideas, sobre principios, sobre doctrina. Si usted personaliza la discusión, dejó de ser útil. No le sirve a usted porque ya no le va a permitir ni encontrar dónde están sus errores, ni mejorar sus argumentos, ni aprender técnicas de debate, ni, si fuese el caso, salir de sus posiciones porque están equivocadas y alcanzar una verdad, sino que se vuelve además un ejercicio de recriminaciones, ataques, que no tiene sentido. Hay que despersonalizar en la medida en que sea posible esa discusión. Yo insistiré en eso una y otra vez. Es posible tener el más duro de los debates sin insultar, sin agredir personalmente, sin caer en la patanería o en la grosería. Y me parece incluso que quien es capaz de hacerlo demuestra superioridad, demuestra grandeza y demuestra un mejor corazón y una mejor actitud, mucho más demócrata además. Yo soy demócrata en buena parte por eso, digamos, de todos los sistemas políticos, Guillermo. El que privilegia el diálogo y la palabra por encima de otras razones es la democracia, donde uno tiene que convencer a los demás de que salgan a votar y apoyarlo a uno, y ese ejercicio de convencimiento se hace fundamentalmente a través de la palabra, del debate, de la discusión, del poner las ideas, las políticas, los programas sobre la mesa y ponerlos en juego permanentemente. Los otros sistemas políticos dependen de la voluntad de uno muy pocos, y no de la razón y de la palabra como argumentos. Finalmente, y es el cuarto de mis recomendaciones, repito, 1, fórmese muy bien. 2, debata tanto como pueda, siempre con la mejor disposición, no en el diálogo de sordos, en el debate sincero de poner las ideas en discusión, defenderlas y estar dispuesto a oír los argumentos del otro, incluso a modificar las posiciones propias si en el otro hay una razón que uno no tiene. Tercero, no personalice, no haga ataques personales, manténgase en la discusión de las ideas, sin patanerías, sin groserías, sin insultos, sin agresiones personales. Cuarto, sea disciplinado, sea persistente, sea constante. No es un tema de inteligencia. La inteligencia es un regalo de los padres, en el que uno no tiene mérito alguno. No depende de nosotros. Es genética. Pero el triunfo en la vida no depende de la inteligencia. Depende de la disciplina,
depende de la persistencia, depende de la constancia. Quien es disciplinado, persistente y constante alcanza metas que el inteligente no. Entre otras cosas, porque el pecado de muchos inteligentes es confiarse en su inteligencia y no entender que se requiere preparación, que se requiere lectura, que se requiere formación, que se requiere técnicas de debate, que se requieren técnicas de argumentación, que hay que fundamentarse, que hay que sustentarse, que hay que estudiar. Es decir, no entienden que se requiere persistencia, constancia y disciplina. Sí, sin duda, me parece unas reglas y unas recomendaciones bastante importantes, y creo que todas las personas deberíamos tenerlas en cuenta y ponerlas en práctica. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Rafael Nieto, por concederme esta entrevista. Y bueno, a todas las personas que vean este video y vean la entrevista, recordarles que también pueden participar en los comentarios, y agradeciendo si pueden compartir el video. Muchas gracias, doctor Rafael, y espero poderlo tener en otra oportunidad. Guillermo, ha sido un gusto y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias.